Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a revisar lo que es el diseño de circuitos digitales combinacionales. En este caso, lo que vamos a hacer es lo contrario, en realidad, el camino inverso al análisis, porque en el análisis partimos nosotros de un circuito y vamos obteniendo tablas, vamos obteniendo, ¿cierto?, alguna expresión lógica, idealmente simplificada, ¿cierto? Hasta uno podría analizar también el qué es lo que hace finalmente el circuito, ¿ya? Si uno lo quisiera así. Y en el caso del diseño, lo que hacemos es partir de una definición escrita o oral que nos permite saber qué es lo que se quiere, cuáles son las especificaciones de nuestro circuito y lo que debe cumplir. Luego, con un procedimiento que nosotros vamos a listar ahora, llegamos finalmente a un circuito que cumple con ello y es capaz, obviamente, de implementar dichas especificaciones. Así que partimos definiendo el procedimiento de diseño y luego vamos a ir viendo algunos ejemplos donde vamos a diseñar algunos circuitos. Procedimiento. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Primero, nosotros tenemos que, a partir de la definición escrita u oral del problema, obtener la tabla de verdad. No, perdón. Definir la cantidad de entradas y salidas. A partir de la definición escrita, oral, escrita, oral, identificar la cantidad de entradas y salidas. La cantidad de entradas y salidas. Eso es bastante importante y de hecho, si me preguntan a mí, para mí esta es la parte que representa la mayor dificultad. Es poder, es como el equivalente a cuando uno trabaja en otros problemas de optimización, el obtener el modelo a veces es lo que cuesta más, porque después cuando uno ya tiene un modelo, ya después puede ahí aplicar técnica y en realidad es más procedimental. Acá pasa algo muy parecido. Es como entender el problema y ver qué entradas requerimos y qué salidas también nos van a servir. Ya, eso es lo que se hace en este paso. Entradas y salidas. Y luego se aplica el procedimiento sistemático, porque de hecho este es un procedimiento sistemático de diseño. ¿Qué haríamos luego? Se define la tabla de verdad. Se define la tabla de verdad. Obviamente cumpliendo con aquello que nos digan. La tabla de verdad. Vale decir, vamos a saber qué sucede para cada una de las combinaciones posibles de entrada con nuestra salida. La salida o las salidas. 3. Se simplifica. Simplificación de las funciones de salida. Y por último, vendría la implementación. Aquí la verdad es que no lo mencioné, pero por lo general se puede ocupar cualquier método. O sea, podríamos ocupar álgebra de Boole. Sin embargo, lo más recomendado sería mapas de Carnot. Se recomienda usar mapas de Carnot. Mapas K. Ahí. Y como les decía, la última sería implementar las funciones por medio de puertas lógicas. Las funciones de salida por medio de puertas lógicas. Por medio de puertas lógicas. Ahí. ¿Ya? Ese es todo el procedimiento. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a partir, obviamente, como siempre hacemos, con ejemplos más accesibles y ahí poco a poco vamos a ir avanzando y viendo otros problemas. Tenemos bastante de la guía, así que vamos a partir con la guía que la dejé en algún lugar. De hecho, la tenía lista. Acá está. Ya, entonces, esto queda al final de la guía 1. Creo que se llama guía 1 versión 2, se llama. Está publicada en el aula, en la pestaña de unidad 1. Y vamos a comenzar, a pesar de que están ordenados así como 36, 37, vamos a partir con el 37, porque es más accesible. Después vamos a hacer el 36. Entonces, acá está el problema 37, donde nos dicen, José, Roberto y Ernesto se juntan una vez a la semana para ir a ver una película
o ir al casino. Para decidir qué hacer, votan y la mayoría simple gana. Asumiendo que el voto por ir a ver una película es representado como un 1, diseña un circuito lógico que compute la decisión automáticamente. O sea, hay bastante información acá que nos puede servir y ser útil, obviamente. Solución. Entonces, esta primera parte también que yo le decía que es como, entre comillas, modelar el problema y reconocer entradas, salidas, ¿cierto? Y el cómo nosotros vamos a codificar dichas entradas y salidas, es como, para mí es lo que representa el mayor trabajo. En este problema, la verdad es que se nos hace bien directo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántas entradas creen ustedes que tiene el problema? ¿O cuántas entradas definirían ustedes? Porque obviamente hay muchas formas de poder definirlo, pero ¿cuántas usarían? Ya, Francisco dice 3. La verdad es que sí, es una forma muy eficiente de definirlo, porque en realidad tenemos, ¿cierto?, que van a votar. En principio votarán, dicen que votar por ir a ver una película sería un 1. Entonces, no sería extraño pensar que yo podría decir, ya, si votar una película es un 1, ¿por qué no podría ser ir al casino un 0? Entonces, la votación de cada uno de ellos se podría representar con un 0. ¿Ya? O sea, tendríamos acá las variables, ¿cierto? Serían 3 variables donde cada una correspondería a uno de dichos amigos. No nos dicen que son amigos, pero supongo que sí. Así que tendríamos, o podríamos tener, recuerden que siempre hay n posibilidades, la verdad es que buscamos nosotros la forma más eficiente. Podríamos definir 3 entradas, que serían en este caso JRE, simplemente me basé en la primera letra de su nombre, y van a ser de la siguiente manera. Miren. Entradas, para dejarlo bien definido. J, R y E, donde un valor 1, vamos a ponerlo así, donde si son 1, eso implica, era película. ¿Ya? Y si es 0, implica casino. Así de simple, ¿cierto? Una variable que va a tomar un valor binario, 0 o 1. Ahora, salidas. ¿Cuántas salidas creen ustedes que se podrían definir? Porque recuerden que no hay una forma que sea exclusiva. Lo que nosotros buscamos es la menor cantidad, ¿sí? ¿Cuál será la menor cantidad de salidas que podríamos tener para tener una respuesta definitiva y saber finalmente a dónde eligieron? Dice que tienen dos opciones, ¿cierto? Y hay que tomar en cuenta la votación de todos, ¿cierto? Ah, sí, son dos opciones. Una van al cine, otra van al casino. Entonces, hay dos posibilidades que serían bastante como directas de pensar. Una, no, pero en este caso no nos da la opción de que no van a ningún lado, la verdad. Pero también se podría considerar. De hecho, no es erróneo. No es erróneo pensar que podría estar esa posibilidad. ¿Ya? Pero en este caso, como tienen dos opciones y no tienen la posibilidad de votar por no ir a ningún lado, entonces necesariamente va a tener que ganar una de las dos, ¿cierto? Podríamos entonces definir, miren, una salida F1, si es que es 1, implica ir al cine, y una salida F2 que implicaría, si es que es 1, ir al casino. Sería válido. Sin embargo, la alternativa que vamos a elegir nosotros es usar solamente una salida. ¿Por qué? Porque podemos usar esta misma lógica. Decir, si es que es 1 el valor de F, implica a ir a ver una película, y si es que es 0, implica ir al casino. ¿Sí? Entonces es más práctico. ¿Ya? Pero no sería erróneo pensar como lo estaba escribiendo Eduardo. No sería erróneo. Lo que pasa es que aquí no nos dan la opción simplemente. Porque si la dieran o fuera ambiguo, uno podría definir eso. Salidas, en realidad es solamente una. Vamos a llamar F, donde si F igual 1, eso implica ir a ver a la película, ir al cine. Y, ¿cierto? Si es que F igual 0, casino. Y nos basamos en la misma lógica. Uno podría aquí definir una lógica inversa, no habría ningún problema. Sin embargo, lo recomendable es que la lógica sea la misma, ¿ya? Para que no hayan dudas respecto a eso, a qué es lo que nos está entregando como salida nuestro sistema. ¿Ya? Así que tenemos esto. Y lo que vamos a crear nosotros ahora es un circuito digital combinacional que va a cumplir eso. Circuito
digital combinacional. Ahí. Entonces, este era el paso 1. Lo vamos a dejar bien identificado. Vamos a ponerlo ahí. Paso 1. Identificar entradas y salidas. Ya lo hicimos. Dijimos que con 3 entradas, que eran obviamente binarias, y una salida también binaria, estamos ok. Luego dice, se define la tabla de verdad. Bueno, aquí me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Porque lo voy a poner abajo. Lo voy a poner abajo. Así que si lo copiaron ahí, por favor, le ponen una flecha hacia abajo. De hecho, lo escribí y era acá. Ahí. Sí, porque la tabla de verdad, la verdad es que no la hacemos con MapasCap, sino que el simplificar lo hacemos con MapasCap. Ahí, me disculpan. 2. Se define la tabla de verdad. Ahora, para definir la tabla de verdad, tenemos que tener en cuenta que son 3 entradas, por tanto van a haber 2 elevado a 3 combinaciones, ¿cierto? 8. Así que la dibujamos. Vamos a ir por acá. Vamos a dibujar una tabla de verdad de 8 filas, ¿cierto? Más obviamente las filas donde ponemos las variables. Y que son todas las posibilidades que tendríamos. Vamos a ponerle aquí tabla de verdad para que quede bien identificado. Tabla de verdad. Y aquí dibujamos la tabla. No la conté, la verdad. Vamos a contar ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me pasé como en 2. Ahí. Ahí. Vamos a poner la otra línea. Vamos a hacerlas todas, de hecho, si son poquitas. Y con esto nosotros aquí lo que vamos a hacer es en base a lo que nos indicaron, ¿cierto? Cómo se toma la decisión, cómo se logra que el F tome un valor. Vamos a ver lo que sucede, ¿cierto? Y de hecho ahí en el enunciado dicen, se gana por mayoría simple. O sea, basta que hayan 2 votos, inmediatamente eso significa que se va a decidir ir a ese lugar. ¿Ya? Inmediatamente. Este tipo de problemas también pueden ser del estilo así, no sé, un sistema de alarmas y que tengamos diferentes posibilidades y obviamente diferentes sensores y que si se activa uno, suena tal alarma y si si se activa otro, la verdad es que se toma otra acción y cosas así. Tenemos otros problemas más avanzados, pero están en otro documento llamado Guía 2, Diseño de Circuitos Digitales, que está acá, miren. Aquí está medio desordenado, vamos a ponerlo como lo ven ustedes. Ahí. Este tiene problemas como de mayor nivel, que por ahí podríamos ver posiblemente ya a la vuelta de este fin de semana, ¿cierto? Si quisiera falta. Ahí. ¿Saben qué? Vamos a dejarlo así, ¿no? Ahí. Entonces nos queda JRE, JRE y F. Lo voy a poner en el mismo color, morado. ¿Ya? Entonces tenemos las combinaciones, todas las combinaciones. Vamos a sacar la regla. Acá nos va a quedar 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Acá nos queda 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y aquí se invierten todos. ¿Sí? Entonces, en base a lo que nos dicen, que la mayoría simple gana. Quiere decir que si son 2 ceros, ya con eso ganó el 0. En este caso son 3 ceros, así que sería 0. Acá tenemos 2 ceros, estaría ganando nuevamente el 0. Lo mismo acá, gana el 0 nuevamente. Aquí gana el 1, porque son obviamente 2 1. Aquí gana el 0, gana el 1. Y ya ustedes pueden ver que ya en adelante gana solamente el 1. Aquí fue unánime, ¿cierto? Tal como en el caso de acá, donde todos quisieron ir al casino. ¿Sí? Y tenemos entonces definida la tabla de verdad. Este es un problema más cortito, como siempre les digo, partimos con uno que es más directo, más accesible, y vamos avanzando. Luego, paso 3, simplificación de las funciones de salida. Quiero saber si se entiende lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a mandar la pregunta. ¿Se entiende lo que hemos realizado hasta ahora? Ya, partimos identificando cuántas entradas y salidas requeríamos, las codificamos, eso quiere decir que le dimos un significado. O sea, para nosotros el 1 significa ir a ver la película, tanto en votación como al final en el resultado de la salida. Y el 0 significaría simplemente elegir casino. O sea, es consistente, ¿cierto? Y ahora vamos a simplificar. Para eso vamos a usar mapa de Carnot. Simplificación. 3. Vamos a ir acá. Simplificación. Vamos a definir un mapa
de 8, perdón, de 3 variables de 8 celdas, ¿cierto? 8 celdas, 8 casillas. Vamos a hacerlo acá. Y con eso podemos simplificar y llegar idealmente a la expresión mínima para que así ocupemos mucho menos elementos. El sentido de simplificar claramente es que nos va a quedar una expresión más pequeña, o debería quedar una expresión más pequeña, y que así ocupemos, como hay menos operaciones, ocupemos menos puertas lógicas. ¿Ya? Ese es el objetivo. Primero porque es más simple, entonces es menos probable cometer errores o que exista algún fallo en nuestro sistema. Y desde el punto de vista del diseño que uno haría, por ejemplo, industrialmente, es porque así ocupamos menos componentes. Y es menos costoso, por tanto la producción de algún circuito. Ahí. Ahí. Borramos esto y lo dejamos bien armado nuestro, nuestro mapa. Ahí está la línea, ¿cierto? Aquí ya vamos a usarlo como una herramienta, simplemente nuestro mapa de Carnot. Una herramienta que nos permite ir simplificando. 45 lo vamos a poner. 45. Y aquí va a ser JRE. Recuerden que van las entradas. JRE 01, 00, 01, 11, 10. Es código Gray. Si nosotros intercambiáramos alguna de esas combinaciones, nos daría una función errónea. Así que mucho cuidado con eso. Y ¿saben qué voy a hacer también? Voy a copiar esto porque después probablemente lo ocupemos también. Vamos a dejar por ahí, en una esquina. Y procedemos. ¿Dónde están los unos? Fíjense bien que está en el 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que decimos, ¿hay uno dónde? En el 3. Luego hay unos a partir del 5, 6 y 7. Esto era 3, 4, 5, ¿cierto? Así que acá, 5, 6 y 7. Lo que estoy haciendo es simplemente ver el valor decimal de las combinaciones. Eso es lo que hago. Entonces, en realidad, en 1, 1, 1, que sería la casilla que está acá, ahí puse el 1, ¿cierto? Una vez que tenemos ya los unos en el mapa, porque recuerden que el mapa y la tabla tienen esa relación, o sea, representan la misma información de una manera alternativa. Y en el caso del mapa lo que se busca es eso, se busca el poder simplificar gráficamente. Vamos a formar grupos del mayor tamaño que podamos. En este caso no podemos formar de A4 porque esta forma de hecho no serviría. De A1 podríamos, pero no sería muy efectivo, llegaríamos a una forma canónica, ¿cierto? No simplificada. Así que formamos grupos de 2, 2, me quedo rojo, verde ahora. Ahí, verde, otro grupo de 2. Y fíjense que no hay ningún inconveniente en que ese elemento central quede en varios grupos, porque cada grupo aporta con un elemento nuevo, entonces no son redundantes. Estaría totalmente correcto. Y para simplificar, recuerden que este mapa se refiere a la función f. Siempre cada mapa se va a corresponder con una función. Eso es muy importante, lo vamos a ver en el problema siguiente que realicemos, porque es importante notarlo ya, importante definirlo así. F de J, R, E, ¿cómo nos va a quedar? Grupo, por ejemplo, rojo. Grupo rojo primero vemos que estaría cambiando el J, ¿cierto? El J cambia de 0 a 1, se va. El R queda fijo en 1, por tanto queda como R. Y el E está fijo en 1 también, queda como E. Aquí estoy trabajando con los 1, podría haber trabajado con los 0, ¿cierto? Trabajamos con los 1 directamente, casi fue por inercia, pero también se podría ya. Para otra vez le voy a preguntar con quién quieren trabajar. Y RE, grupo verde. Pueden ver que el J y el R están fijos en 1, así que nos quedaría simplemente JR y está cambiando el valor de E, así que se elimina. Grupo azul. Está fijo el J y vemos que el R cambia, así que se va. El E está fijo en 1, así que queda como JE. Y aquí nos queda más. ¿Sí? Quizá en este problema, como no es un problema tan grande, uno incluso simplemente pensando en el problema podría llegar a definirlo. Si se fijan bien, tiene mucho sentido. Porque en realidad lo que tenemos es como que si dos están de acuerdo, finalmente se vota uno. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Al menos de esta forma ustedes pueden ver que queda bien directo, bien explícito, ¿cierto? Y nos quedaría entonces la última parte. Paso 4. Implementar las funciones de salida por medio de puertas lógicas. Y la verdad es que aquí es muy práctico hacer lo siguiente. Vamos a definirlo para que ustedes lo vean.
Voy a acercarme un poquito más. 4. Esto es circuito digital. O en realidad implementar el circuito, esa es la verdad. Implementación. Vamos a buscar así nomás. Implementación. Y aquí definimos varias líneas, miren. Tenemos 3 entradas, así que vamos a definir 3 líneas. 3 líneas. Una de estas líneas va a estar acá, la otra va a estar acá, acá también, ¿cierto? Y cada una de esas líneas se va a corresponder a una de nuestras entradas, J, R y E. ¿Por qué lo hacemos así? Porque ahora fíjense bien que ese producto que está ahí lo podemos conseguir con una puerta lógica, con una AND. Si se acuerdan lo que estuvimos viendo en las clases pasadas. Así que esta puerta AND estaría multiplicando a quiénes, al R y al E. Entonces yo después puedo hacer esto. Simplemente el producto. Y la única conexión que hay es en estos nodos que estoy dibujando. ¿Ya? Los otros cruces no implican una unión. Es como que pasara por arriba, así, por decirlo así. Y tenemos listo el producto RE. Después nosotros vamos a generar otro producto con una puerta AND, en este caso la puerta verde, que va a multiplicar a J y R. Nos queda así. Recuerden que el nodo es el que está uniendo, los demás cruces no implican una unión. Acá tenemos entonces el JR. Está listo el producto, obviamente aquí nos va a quedar el JR, arriba nos queda el RE. Y ahora tendríamos que hacer otro producto, un producto con esta puerta AND, que hace una multiplicación del J y el E. Así que representamos eso acá. Me quedó media chueca la línea. Ahí, ¿cierto? Y ahí. Y tendríamos los 3 productos. ¿Qué puerta nos faltaría usar ahora? ¿Qué puerta nos falta? ¿Se acuerdan de las puertas lógicas? Vamos a buscar nuestro... Por acá está. Lo hicimos ayer, así que debe estar acá nuestro formulario. Copiamos y lo traemos para acá. Acá. Una puerta ahora, efectivamente. Porque si queremos conseguir esa suma, pero fíjense bien que es una suma de 3, o sea, podríamos usar una suma de tres perdón, una puerta OR de 3 entradas, porque no lo mencionamos, pero en realidad pueden tener más de una entrada, o sea, podríamos hacer algo así. En realidad podrían tener las que quisieran. La verdad es que en el mundo real, por lo general, las que más se venden son estas. Porque yo podría hacer esto. Por ejemplo, sumar ellas dos. Bueno, sumar las dos, ¿cierto? Y después el resultado de esa, sumarlo con la otra. O podría simplemente hacer esto. No hay ningún problema, porque también existen. Lo que pasa es que generalmente se prefiere usar de 2 entradas, porque como se puede usar igual, ¿ya? No quería ir. Estoy tratando de dejarlo más decente, ahí sí. Y esta sería entonces la función f de j, r, e. Acá uno esto lo puede, si lo quiere, lo puede borrar. En particular no hay problema si queda así. Y tenemos listo el circuito. Este sería el circuito digital que cumple precisamente con eso. Precisamente ese sería. Y nosotros podríamos comprobar esto. De hecho, si ustedes se fijan bien, la parte de simplificación, ya. Entonces, como les decía, nosotros tenemos la tabla de verdad. En el caso de la tabla de verdad, de hecho, ¿saben qué? Vamos a recapitular rápidamente todo. Nunca está de más. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos el enunciado, definimos, ¿cierto?, que teníamos 3 entradas, o que podíamos definir 3 entradas. JRE, donde si valen 1, cualquiera de esas entradas, implica ir a ver la película, o esa es la votación, y si valen 0, implicaría ir al casino. La salida F que definimos sigue la misma lógica. O sea, si es que es un 1, implica que se van a ver la película, y si es 0, van al casino. Toda esa información se concentra en la tabla de verdad, donde pueden ver ustedes que listamos todas las posibilidades que podrían tener, todas las combinaciones, las 8 combinaciones que se presentan. Y en base a eso definimos F. Obviamente bastaba tener una mayoría simple para poder definir a dónde iban a ir. Y esa información que está ahí se
expresa de la misma forma en el mapa K, según lo que hemos estado viendo en las clases previas, ¿cierto? Lo hicimos como en 3 clases el tema de los mapas K, así que si es que alguien no lo vio por ahí, les pido que por favor lo revisen después. Y en definitiva, formamos grupos. Los grupos que nosotros formábamos, recuerden que eran de 1, 2, 4, 8, siempre en potencias de 2. Formamos los grupos más grandes posibles y además la menor cantidad de ellos, para así cubrir todos los unos o todos los ceros. En específico aquí trabajamos con los unos. Otro punto importante es que formamos grupos que sean cuadrados o rectángulos. No formamos formas diferentes por mucho que tuvieran 4 elementos o 4 celdas, ¿ya? Y luego de eso, al tener los grupos formados, que formamos estos 3, empezamos a fijarnos si es que cambiaba o no alguna variable en su valor, me refiero. Así que partimos con el grupo rojo y dijimos, en el grupo rojo vemos que el J vale 0 para esta celda y vale 1 para la otra. Como cambió, se fue, se elimina. El R está fijo en 1, así que va a quedar, y como está fijo en 1 y estamos trabajando con los 1, queda como R. El E vale 1 para todos los elementos del grupo rojo, ¿cierto? Que son de hecho solamente 2 celdas. Así que se mantiene fijo en 1 y por tanto queda como es. Lo mismo aplicamos para el caso del grupo verde, donde vemos que están fijos el J y el R en 1, cambiarían el E, o sea, cambiaría el E, ¿cierto? Así que se va, cambia de 0 a 1, se elimina, más, y nos queda por último el grupo azul, donde vemos que el J está fijo en 1, por tanto nos va a quedar, como estamos trabajando con los unos, como J. El R está cambiando de 1 a 0, así que se elimina, porque cada vez que se cambia una variable de valor dentro de los elementos de nuestro grupo, se elimina. Y por último, el E está fijo en 1, así que nos quedaría como E. Tenemos la función y luego procedemos a construirla o implementarla, ¿cierto? Por medio de puertas lógicas que realizan estas operaciones. Como tenemos 1, 2, 3 productos, vamos a tener 3 AND que van a estar multiplicando. 2 entradas. Conseguimos con esta puerta el RE, con esta puerta el JR, ¿cierto? Recuerden que, como les decía, las únicas conexiones que hay son las donde tenemos esos nodos, ¿sí? Las otras no serían conexiones, las otros cruces me refiero. Y una vez que tenemos ya esos 3 productos, nos quedaría sumarlos, lo cual lo podemos realizar con una puerta OR, que yo les comentaba que puede tener 3, 4, 5, las que nosotros queramos, desde el punto de vista teórico. En la realidad es que por lo general hasta 8 es lo que se encuentra, porque como se puede construir cualquier suma de más elementos, se puede construir con sumas, por ejemplo, de incluso de 2 entradas, entonces no hace falta definir mucho más. Y eso sería el proceso de diseño. Así de simple y directo. Bueno, en realidad, como le decía, quizá la parte que requiere más tiempo es la parte 1. Para este problema no tanto, pero para el que vamos a ver en un momento, de verdad que igual hay que tener algunas consideraciones. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Entonces yo busco el otro problema. Está por acá. El 36. Fíjense que un problema súper cortito, ¿sí? Es como 2 líneas simplemente. Y con fuente bien grande. Pero eso no quiere decir que sea simple o fácil así directamente. Ya que igual requiere entender el problema y ver cuántas entradas y cuántas salidas vamos a requerir. Entonces, vamos a ir directamente al problema. Y así vamos a atacar el problema, pero ¿para qué tanta violencia, cierto? Vamos a resolver el problema. Como día viernes, ¿para qué? ¿Cierto? Dice, mucha atención, diseño un circuito lógico combinacional que acepte un número de 3 bits y genere un número binario de salida igual al cuadrado del número de entrada. Y podría haber puesto alguna coma por ahí, pero no las puse. Y genera un número binario igual al cuadrado del número de entrada. Puede parecer medio extraño, ¿cierto? Primero, ¿qué nos están diciendo? Nos hablan acerca de la entrada, ¿cierto? Nos dicen que acepte un número de 3 bits. Eso ya nos dio inmediatamente la entrada. Nos dijo, tiene que aceptar un número de 3 bits. Así que partimos. Solución. Vamos a poner nuestro diagrama de bloques, únicamente para identificar bien entradas y salidas. Recuerden que yo les decía que esto es lo que muchas veces toma más tiempo o experiencia, se podría decir también. Y saben que voy a dibujarlo de nuevo porque esta caja negra que estamos creando, ¿cierto? Nuestro sistema requiere más espacio. Así que si alguien también lo está dibujando, dibújelo un poquito más extenso, así. Ahí. Tendríamos entonces, como les decía,
3 entradas. Y aquí dicen que es un número de 3 bits. Si es un número de 3 bits, será un número binario, ¿cierto? O sea, un número que puede ser este, puede ser ese número, ¿cierto? Cualquiera de esas características. Y aquí hay algo que se realiza en los sistemas digitales al momento de diseñar y más bien representar también números, es hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo de repente leo un número así o así? O sea, depende de dónde lo leo, ¿cierto? Porque si yo digo que este es el primer bit, sería un 3. Y si yo digo que no, es al revés, ¿cierto? Que, no sé, que este era el primer bit, o sea, que está ahí, eso implicaría que sería un 6. Esa ambigüedad, la verdad es que no nos sirve. Tenemos que de alguna forma dejarlo bien definido. Y para eso es que se hace lo siguiente. Se usa esta notación. En realidad esta notación, para nuestro caso. Y esta notación lo que me está diciendo es que tenemos una variable que es binaria y que además nosotros estamos asignando inmediatamente cuáles son los dígitos más significativos y los menos significativos. Y de hecho, el más significativo siempre va a tener el subíndice mayor. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, un número de, digamos, 5 bits, yo definiría acá B4, B3, B2, B1 y B0. Siempre el LSB o el menos significativo va a tener un subíndice de 0. Entonces eso nos da la posibilidad de poder definir esto disminuyendo cualquier ambigüedad que podamos tener. Ahí. Entonces el número, ¿cómo se va a leer? Así. Como les decía. Vamos a poner, este es el MSB, el más significativo, y este es el LSB, el menos significativo. Como the less significativo, algo así. Bit. ¿Ya? Y el otro sería el most. Y ahí se entiende, ¿cierto? Eso es algo que nos ayuda a eliminar esa ambigüedad que les decía. ¿Ya? Tenemos el número de entrada. ¿Hasta acá cómo vamos? Profe, ¿puede repetirlo de B2, B1 y B0 cuando escribió el 011 y Claro. 101? Lo que sucede es que si yo tengo un número así, este número implica que si yo lo leo de esta forma es un 3, ¿sí? Y si yo lo leo hacia acá, es un 6. A lo que voy yo es que tenemos que definir sin ningún o con el mínimo grado de ambigüedad el cómo se lee el número. Entonces la forma en que se realiza esto es usando una variable cualquiera, por ejemplo, podría llamarse x, 2, x1, x0, de forma que el subíndice mayor siempre me indica el dígito más significativo, vale decir el que está a la izquierda, el que se lee primero. Y el subíndice menor, en este caso 0, lo indicaría el LSB, el menos significativo. Y una cosa más, son 3 entradas porque son 3 bits. Claro, O, porque son 3 bits, ah, precisamente. Entonces, este número está definido usando 3 bits. O sea, todo esto es un número. Eso es un número. Eso no están diciendo. ah, Un número de 3 bits. ya, profe, muchas gracias. Por nada. ¿Sí? Entonces, ya tenemos definido o tenemos claro cómo vamos a definir ese número. O sea, acá podría entrar un 0, 1, 0, y eso va a ser un 2. Esto sería un 3, ¿cierto? Podríamos tener acá un 6, ¿sí? Sin ninguna duda. O sea, el número se define o entra con 3 bits. Podría entrar un número con 8 bits y no habría problema. ¿Ya? Ahora, ¿se entiende eso? Es como que nosotros digamos, mire, va a entrar un número que tiene 4 dígitos y el número puede ser 1024, en el caso decimal, ¿cierto? Puede ser 400 o 4237, ¿cierto? Eso es a lo que se refiere. Es un número que ocupa 4 dígitos. En este caso es un número que ocupa 3 bits. ¿Ya? Y ahora viene un punto bien importante. Dice que a la salida se debe generar el cuadrado del número de entrada. No, y además dice algo más importante. Un número binario que sea igual al cuadrado, el número de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que en definitiva aquí va a salir un número, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para definirlo? La verdad es que hay que pensar siempre en el rango de valores que toma la entrada que tenemos nosotros. ¿Cómo así? ¿Cuál es el número más pequeño que puede entrar? Lo primero, claramente el 0.
Si entra ese 000, aquí por si acaso no se ha hablado nada de números con signos ni nada por el estilo. Así que asumimos que son binarios así puros. Binario de formato real, como le llamábamos nosotros. Así que el número más pequeño que puede llegar es, como le decía yo, el 0. ¿Y el número más grande cuál es? Evidentemente el 111, que sería el 7, efectivamente, Andrea. ¿Sí? Y me están diciendo que tiene que dar un número binario. Eso es muy importante. Es un binario que tenemos que obtener. Y que se corresponda al cuadrado del número de entrada. O sea, claramente si el 0 yo lo leo al cuadrado, me va a dar 0. Eso lo puedo representar con un bit. Pero ¿cuál será, o cuál es el cuadrado del 7? ¿Cuánto da eso? ¿49? ¿63? No. 7 por 7, 49, ¿cierto? Yo a esta hora del día, la verdad que estoy como un poco mal. No, 49. Ahí. ¿Sí? Ese es el número más grande. O sea, cualquier otro número que nosotros ingresáramos a nuestro sistema, o sea, si por ejemplo estuviera entrando, pensemos el 010, este sería obviamente el 2, lo cual indicaría que el resultado sería ¿cuál? Sería 4. Eso lo puedo representar con 3 bits, ¿cierto? Con eso me basta. ¿Sí? Y así podríamos ir aumentando. Y cada vez, cuando sea un número más grande, vamos a requerir muchos más bits. ¿Sí? Entonces la clave está en eso, en fijarse en el valor mayor que tenemos que representar. Este sería el 49. Y la pregunta ahora es, ¿cuántos bits requerimos para poder representar el 49? ¿Cuántos bits son necesarios? Esa es una excelente pregunta. ¿Cuántos bits se necesitan para representar el 49? ¿Cuántos serán? En binario, no se olviden que esto es en binario. 6, me dicen. Claro, podemos verlo rápidamente, porque en realidad vemos que si yo pongo, por ejemplo, yo sé que esto es el 15, ¿cierto? En binario. Tenemos acá el 31, ¿sí? Y después tendríamos, ¿qué número? Se me deformó el número. Ahí. Con ese tendríamos el 64, perdón, el 63, ¿cierto? Y justamente con 6 es lo que podríamos representarlo. ¿Y cómo lo representaríamos? Lo representaríamos, a ver, déjame pensar. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Me pasé, ¿o no? De hecho, sí me pasé, ahí sí. Ya, Andrea nos pone 110001. Me parece que está lo correcto, porque ese es 48, ¿cierto? Ese es 48, y claro, con 1, 49, está muy bien. ¿Sí? Son esos 3 ceros. Así que sería precisamente, si esto es en decimal, en binario sería 110001. Eso es en binario. ¿Sí? O sea, se requieren específicamente 6 bits. 6 bits. Y aquí hay una palabra muy importante, o una frase muy importante. A lo menos, ¿cierto? ¿Por qué digo a lo menos? Porque en realidad podríamos usar 7, podríamos usar 8, podríamos usar 10, 16 bits para representar al 49. Pero ¿cuál creen ustedes que elegimos nosotros? Justamente al que es a la menor cantidad. Porque no queremos tener tantas salidas si van a estar la mayoría en cero. No nos sirve, ¿cierto? Esa es la lógica que nosotros usamos entonces para definir la cantidad de salidas que requerimos. Vamos a necesitar 1, 2, 3. Vamos a hacerla más espaciada. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y estas salidas se pueden llamar como nosotros queramos. O sea, siempre recordando que para poder identificar el orden de los bits, nos conviene usar esta misma notación. O sea, usar el subíndice más grande para representar al dígito más significativo, el primero que está de izquierda a derecha, y el subíndice 0 para representar el menos significativo, que vendría a ser el último, ¿cierto? Así que le vamos a llamar, por ejemplo, S, S5, S4, S3, S2,
S1 y S0. Y el número obviamente se va a leer así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene que funcionar esto? Atención. Si es que tuviéramos, por ejemplo, el 2, si entrara el 2, se lee obviamente, bueno, aquí nada lo mismo donde lo leamos, pero se lee así, debería salir el 4, ¿cierto? ¿Cómo va a ser eso? Va a ser así, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Sale el 4, ¿cierto? Porque se lee hacia acá. ¿Ya? Si, por ejemplo, estuviera entrando este número, el 7, si entra el 7, 1, 1, 1, lo que debe salir de nuestro sistema sería justamente la representación que está acá. Debería salir el 1, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Vamos a mandar la pregunta. Oh, creo que se me acabó el agua. Mal ahí. Pero bueno, ¿se entiende? En definitiva, entra un número binario desde el 0 hasta el 7, porque nos dice que son obviamente 3 bits los que vamos a usar, y tiene que salir un binario que corresponde al cuadrado. ¿Cómo definimos el cuántos bits necesitábamos? Nos fuimos al número más grande, porque es el que va a definir obviamente cuántos bits requerimos, porque los demás se van a poder representar igual. ¿Sí? Y en este caso, como el 49, que sería el 7 al cuadrado, se representa con 6 bits, justamente la cantidad de salidas que necesitamos es a lo menos 6 bits. Y de hecho elegimos la menor cantidad de salidas que podamos. Vamos a estar poniendo 16, 30, si ocupamos 6. ¿Ya? Así que ahora vamos a armar la tabla. ¿Se dan cuenta que, como les decía, es esta primera parte de reconocer entrada y salida la que muchas veces nos representa más trabajo? Ahora en realidad es definir la tabla y ahí llenarla en base a lo que estábamos revisando. Pero no va a ser más que eso. No quiere decir que tampoco que sea fácil, pero es bien directo, bien sistemático. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acá. Y van a ser 3 bits de nuestras entradas, la B2, B1 y B0, y después vamos a tener 6 bits más, ¿cierto? Que corresponden a las salidas. Ahí. Y vamos a definirlo acá. Vamos a hacer bien nuestro... No, lo vamos a hacer así nomás. Vamos a poner líneas ahora horizontales, porque como tengo cuadros, así que se resuelve. Igual después yo le agrego otras líneas. Cuando exporto el documento, le pongo varias más. Pero ahí en el otro programa las puedo copiar y pegar súper rápido. Ahí. Ahí. Y vamos a cerrar aquí. Vamos a poner una línea acá y doble línea para que quede un poquito mejor. ¿Ya? ¿Y qué tendríamos? Tendríamos obviamente el B2, B1, B0. Me voy a acercar un poquito ya para poder escribir un poquito mejor o un poquito menos mal. Ahí. B2, B2, B1 y B0. Y acá tendríamos, ¿cierto? El S5 hasta el S0. Lo voy a escribir acá. S5, S4, S3, S3, S2, S1 y S0. Y con eso nosotros podemos entonces empezar a llenar la tabla, ¿cierto? La podemos poblar completamente. ¿Cómo nos queda? Acá, obviamente, 0, 1, 0, 1. Cualquier duda que tengan, me escriben o comentan. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿ya? Ahí tenemos entonces todas las combinaciones posibles de entradas, todas las combinaciones, tomando en cuenta que son 3 entradas, ¿cierto? Y ahora viene la parte donde tenemos que definir lo que sucede. Recuerden que esto era un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 y un 7. Así que si nosotros tenemos acá el 0 elevado a 0, claramente es 0. El 1 elevado a 2, claramente es 1, ¿cierto? 2 elevado a 2 va a ser 4. El 3 elevado a 2 va a ser 9. Y así nosotros tenemos los números que tenemos que poder representar. 4 elevado a 2, 16. 5 elevado a 2 va a ser el 25. 6 elevado a 2 es 36. Y por último, el que ya teníamos considerado, ¿cierto? El 49. ¿Cómo representamos acá el valor de el 0 al cuadrado? Simplemente ceros, ¿cierto? Eso es lo más directo. Para el caso del 1, muy parecido, ¿cierto? Y así seguimos, rellenando con el valor. Fíjense que el valor lo estamos anotando acá, ¿cierto? En un binario con 6 bits. Para el cuadrado del 2, nos queda el 4, que sería lo que yo les había escrito arriba. Ahí, ¿cierto?
Después el 9. Ahí. Después el 16. Sería acá, ¿cierto? 16. El 25, ¿se acuerdan del 25? Que alguna vez lo usamos. Era así, ¿o no? Porque era 16 más 8, 24 más 1 ahí. Ahí, ¿sí? Y luego 36. ¿Cómo nos queda el 36? Sería acá y acá. 32, ¿cierto? Y 2. ¿Se dan cuenta que usamos todos los conceptos que hemos estado revisando hasta ahora? Y luego, Profe, dime. disculpe, es que el 36 no debería estar el otro uno en el cuadro. O sea, De hecho, déjame pensar. Sí, creo que tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque estaba poniendo 34, ¿cierto? Ahí, muchas gracias. Ahí, efectivamente. Sí, porque es 32 más 4, 36. Y el último era el que ya teníamos, ¿cierto? El 1, 1, que nos da obviamente el 48, y le ponemos un 1 al final. Ahí, y demás son todos ceros. ¿Sí? Y con eso tenemos listo nuestra tabla, ¿verdad? Está lista. La vamos a desplazar un poquito para ponerle un subtítulo y vamos a poner ahí tabla, ¿verdad? De hecho, la vamos a dejar con el número, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende cómo la obtuvimos? Vamos a mandar la pregunta. Y luego nos quedaría el simplificar. Vamos a dejar esto acá. Le vamos a poner un poquito un círculo. En realidad un círculo no, sino que le vamos a poner ahí una cajita. Una nube en realidad. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos queda entonces la simplificación. Y algo muy importante, de verdad, a veces es un error que se produce. ¿Cuántos mapas tenemos? ¿Cuántos mapas creen ustedes que tenemos? Mientras yo busco por acá nuestro mapa que está creado. ¿Cuántos mapas habrán? La verdad es que vamos a tener un mapa por cada una de las funciones de salida. Siempre, por cada salida un mapa. Eso es muy importante. Y no se junta la salida, no. Son salidas separadas simplemente. Cada cual independiente de la otra. Y en su conjunto ellas son las que finalmente estarían, ¿cierto?, definiendo el número binario de salida, que va a ser un número de 6 bits. Ahí, vamos a poner acá líneas. Al final no cuesta tanto poner las líneas, ¿no? De hecho, podría hacerlo acá. Con la regla se hace fácil, ¿no? Y pongámosla acá también para que nos quede mejor. Y definiríamos, ¿cierto?, nuestros mapas. Vamos a tener, como les decía, 6 mapas, uno por cada una de las salidas que tenemos. Me pasé un poquito. Ahí sí. Ya, 3. Y empezamos a pegar acá mapas. Vamos a arreglar un poquito el mapa que me haya quedado medio corrido. Estos números. 1, 0. Ese también está medio corrido. Lo arreglamos un poquito. Ahí. Y obviamente nuestras entradas son B2, B1 y B0. B2, B1 y B0. Y esto va a corresponderse con la salida S5. Vamos a partir con S5. Vamos a poner todos por acá, ¿ya? 1, lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar por acá. Bueno, por acá. Y salió ahí mismo. Acá, a ver. Ahí sí. Al final apareció donde quiso, ¿no? Miren el mapa como es. Ahí. Tenemos otro. Vamos a poner todos nuestros mapas por acá. Es un mapa relativamente pequeño, así que probablemente me demore más en ubicarlos más que en otra cosa. Ahí. Otro mapa por acá. Los podría juntar más también, pero lo voy a dejar así. Total, no nos afectan mucho si están un poco separados. Otro mapa más. Ahí apareció. Y los podemos dejar todos en línea, ¿cierto? ¿Por qué no? O podría ser esto. Ponerlo ahí. Que también es válido, ¿cierto? Y pegamos el último por acá. 6 mapas vamos a hacer. Y vamos a buscar un poco de simetría, la verdad.
Este es el último que muevo, ¿ya? Ahí. Y ahí nos quedan. Tenemos los 6 mapas listos y recuerden que uno se corresponde con cada salida. Este va a ser el mapa del S5, este va a ser del S4, del S3, ahí sí, 3, S2, S1 y S0. ¿Ya? Y ahora quería entonces pasar los unos directamente a nuestro mapa. ¿Ya? Vamos a trabajar con los unos en particular, estamos como aprendiendo, así que no vamos a entrar en eso. Fíjense bien que en este caso tendríamos unos, ¿dónde? Unos en el 6 y el 7, ¿cierto? Acá. Después tenemos unos en el 4 y el 5 y un 1 en el 7. Que sería 4, 5 y otro en el 7. Acá tenemos unos ¿dónde? En el 3 y en el 5. En el 3 y en el 5. En el 3 y el 5 está por acá, ¿cierto? No se olviden que es simplemente ver el valor de la celda. Y luego el S2. ¿Qué pasa con el S2? Tiene dos unos también. Tiene uno en el 2 y tiene otro 1 en el 6. En el 2 y en el 6. Sería 0, 1, 2 y el 6 está por acá, ¿cierto? No se olviden que era así. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el S1. ¿Qué pasa con el S1? No tiene ningún 1, tiene solo 0, ¿cierto? Y el S0 va cambiando. El 1, el 3, el 5 y el 7. Así que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos ok o no? Pusimos todos los unos. Nos quedaría formar los grupos. Vamos a formar los grupos todos juntos. ¿No? Grupo, acá también, siempre lo más grande que podamos. Vamos a hacer un grupo verde. Ahí. Acá, verde, morado, no se pueden juntar, ¿cierto? Acá sí se juntan. Vamos a poner en verde. Verde. Y aquí nos va a quedar como, nos va a quedar ahí. Este grupo lo vamos a dejar azul. Grupo azul. Y tenemos todos los grupos hechos. Podemos entonces obtener las funciones. ¿Cómo nos van a quedar las funciones? S5 va a ser igual a. Fíjense bien que aquí estaría fijo el B2 y el B1 en 1. Estamos trabajando con los unos, así que nos van a quedar entonces, nos van a quedar B2 y B1 multiplicándose. ¿Y qué pasó con el B0? Está cambiando, así que se elimina. Acá parecido, ¿cierto? Pero nos queda el B2 en 1 y el B1 en 0. Así que vamos a definir ahora S4. Recuerden que les había comentado que son funciones independientes, no se juntan ni nada por el estilo. Cada mapa entrega su propia función. ¿Ya? Y sería B2, B1 negado, más, ¿cierto? Porque estamos trabajando en este mapa correspondiente a la función S4. Y aquí vemos que el B2 está fijo en 1. Así que va a quedar sin negar. No, se nos va el B1, que está cambiando 1 a 0, y está también el B0, fijo en 1, ¿cierto? Quedaría así. Lista la S4. S3. S3 va a ser igual a. Tenemos, ¿cierto?, que están separados, así que nos va a quedar el grupo morado. Va a ser 1, 0, 1. Por tanto, va a ser B2, B1 negado y B0. Más, no se olviden que si es que había un 0, quedaba negado en el caso de trabajar con los 1. Este término, ¿cierto? Va a ser B2 negado, B1, B0. Y ahí tenemos entonces definido el S3. Tiene un poquito más como de términos, pero la dinámica es la misma. S2. Aquí nos queda entonces lo siguiente. Nos va a quedar obviamente el B2 cambia de 0 a 1, así que se elimina. Nos queda el B1 en 1, queda como B1, B0 negado. B1, B0 negado. Vamos a ponerlo en verde. B0 negado. ¿El S1 qué será? ¿Qué era el S1? ¿Me pueden escribir ustedes en el chat qué es el S1? Mientras yo continúo con el S0. ¿Qué era el S1? ¿A qué nos sería igual? Aquí obviamente cambian el B2 y el B1 y está fijo el S0 en. Ah, claro, acá sí.
acá es B0. Pero me refiero al S1. ¿Qué nos da el S1? ¿Cuál sería la función acá? Recuerden que aquí nos están diciendo al no haber unos es que hay solamente cero. O sea, si la función vale 0 para cualquier combinación que nosotros elijamos, ¿qué será la función entonces? Precisamente 0. Eso es lo que es. Nos lo está diciendo clarito, ¿cierto? Y si fuera solamente 1, significaría que, claro, que es 1. 1 la función. Sin importar la combinación en la que uno evalúe, da 1, efectivamente. Y por último, el circuito. Vamos a construir acá nuestro circuito. A ver si puedo reciclar algo. Déjenme ver un momento. ¿Puedo reciclar algo? Ah, sí puedo. Un poquito al menos. Vamos a reciclar esto. Tampoco fue. No, de hecho, ¿saben qué? Nos conviene mejor escribirlo completo porque tengo que hacer las líneas más largas. Porque van a ser bastantes elementos. Ahí. Lo voy a dejar así y voy a empezar a producir todo esto. Pero yo creo que me va a hacer falta un poco más de espacio ahí. Ahí. Vamos a definir el B1, B2 y B0. Y les voy a dar también un tip que nos ayuda bastante al hacer esto. Nos fijamos en si hay negaciones. Fíjense que, por ejemplo, el B2 no aparece, bueno, sí aparece negado, ¿cierto? Aparece negado una vez. El B1 aparece negado y sin negar. Y el B0 aparece negado también. O sea, todos aparecen negados al menos una vez. Entonces nosotros ahora vamos a definir lo siguiente, miren. Esto lo hace muy práctico. Ahí. Vamos a definirlo ahí. Voy a poner tanto la versión de la entrada sin negar como la versión negada. Así vamos a poder rápidamente ir formando nosotros los diferentes circuitos. Ahí. ¿Y por qué estoy poniendo una línea más corta? Porque voy a hacer esto, miren. Voy a definir acá una puerta NOT, y voy a poner ahí. No podría hacer con la regla, pero bueno, ahí nos queda. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos el S5, perdón, no, B0, B2 acá, B2, B1 y B0. Y acá, ¿qué aparece? Obviamente el B2 negado, acá aparece el B1 negado y aquí aparece el B0 negado. ¿Sí? Ese es el objetivo, tenerlos todos disponibles. Y con eso puedo empezar a juntar. Lo primero que vamos a hacer entonces es conseguir ese producto. Producto de nuestro B2 y B1. Voy a moverlo un poquito para tenerlo más a mano ya. Ahí. Ahí. Y poder dibujar un poco mejor. Entonces, nos va a quedar el B2 y B1 multiplicándose. Voy a acercar un poco más ya. Después les puedo mostrar todo lo que tenemos acá. Nos queda B2 y B1. Lo voy a hacer pequeño porque para que nos alcance el espacio. B2 y B1. B2, B1. Pueden usar regla ustedes si lo quieren. Y esto que está acá va a ser simplemente nuestro S5. Quedó directo. Después el S4 va a estar formado por dos productos que se van a estar sumando. Así que va a ser un B2, B1 negado. Vamos a ponerlo acá. B2. Aunque estoy achicando cada vez, ¿o no? Pero es para que nos quede. B2, B1 negado. Ahí saqué el B1 negado. Y eso se va a estar sumando con la multiplicación de B2 y B0. B2 y B0. Oh, me pasé un poquito. B2 y B0. ¿Ya? Esta es una puerta AND. Vamos a mejorar un poquito que me quedó un poco deforme. Ahí está un poco mejor. ¿Ya? Y estos se van a sumar, como les decía. Se van a sumar. Y esto va a corresponder a el S4. S4. Y así vamos a ir construyendo todas las funciones, que van a quedar, como les decía, por separado. Después viene el S3, que tiene una multiplicación más grande, ¿cierto? Vamos a hacer un poquito más grande esto. Ahí. Y tiene también otra multiplicación acá en verde. Y eso se va a estar sumando, ¿cierto? Tal como el caso anterior. Así. Ahí. Y nos va a quedar la suma
de esos dos que va a ser S3. Y tenemos que juntar todo, ¿cierto? Lo que corresponda. B2, B1 negado, B0. B2, B2, B1 negado, B0. Ahí. Y luego en verde queda el B2 negado, B1, B0. B2 negado, ahí. B1, con cuidado de no equivocarnos. Oye, que estoy chueco. Ahora sí. B1, B0. Ahí. Está listo, ¿cierto? Y nos quedan algunas pocas que en realidad son más simples ya. Sería el B1, B0 negado, que correspondería a nuestra función S2. Nuestra función de salida, ¿cierto? B1, B0 negado. Y esto, como les decía, viene a ser el S2. Llamar el pulso. El S1, ¿cómo lo dejo? La verdad es que pueden dejarlo así. Representado como que está conectado a un 0. También se podría representar como que está así, a una tierra que está a 0. ¿Ya? Son ambas válidas. Particularmente lo pueden dejar así como lo escribí yo. Totalmente válido. Y por último, ¿qué nos quedaría? El B0, ¿cierto? Ahí. Y ese sería nuestro I0. Perdón, nuestro S0. Y ahora ustedes pueden notar también que todo esto que está acá, que construimos, que son varios elementos, se podría dejar representado de la siguiente manera. O sea, todo esto que está acá, fíjense bien lo que estoy haciendo. No lo voy a dejar por si acaso, solamente para que lo puedan ver. Solamente para que lo puedan ver. Pero voy a alargar un poquito más estas líneas. Ahí. ¿Qué sería lo que tenemos ahora construido? Como una especie de ameba. Ahí. Todo eso que está ahí vendría a ser el circuito digital combinacional. ¿Se acuerdan que al principio partimos definiendo esto? Esto que está acá vendría a ser eso. 3 entradas, 6 salidas. Y nosotros, claro, construimos la lógica que se requería. ¿Sí? Lo voy a dejar así para que lo vean. Dudas, cualquier duda que tengan al respecto. Voy a mover un poquito las funciones, porque en realidad iban arriba, pero las moví para poder dibujar un poco mejor. Ahí. ¿Se fijan? Y así este circuito cumpliría con lo que nos piden. Si aparecen los números que corresponden, por ejemplo acá el 1, 0, 1, va a aparecer justamente lo siguiente. 0, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Ese es cierto? Sí. 16 más 8, ¿cierto? Más 1. Y así con todo lo demás. ¿Se entiende? Vamos a mandar la pregunta. Claramente este problema subió un poquito el nivel respecto al primero que vimos, porque el primero era introductorio, este ya un nivel más interesante. ¿Ya? Eso es el proceso de diseño síntesis. Como pueden ver, es sistemático y, en mi opinión, lo que siempre requiere un poco más de trabajo es lo primero, el primer paso. El reconocer las entradas, reconocer las salidas, ver qué lógica vamos a usar para representar sus valores y todo eso. Y después la verdad es tabla de verdad, simplificación y por último implementación con las puertas lógicas, que son los elementos que finalmente se encuentran dentro de los circuitos integrados y que en el mundo real uno los puede utilizar y cumplen con todo esto. Así que bueno, le agradezco mucho su participación, espero que tengan un excelente fin de semana largo de hecho, que estén muy bien, nos vemos, chao, chao. Chao, chao, profe. Cuídese, que tenga un fin de semana. Igualmente, que estén